Hola, ¿cómo están? Los saludo desde San Carlos, Estado Cogede. Mi nombre es Nader del Carín y soy estudiante de Medicina en tercer año de la sección 3 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. En esta oportunidad les estaré hablando acerca de la farmacología y dos de sus áreas clave, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Lo primero que debemos saber de la farmacología es que la palabra como tal tiene origen griego. Fármaco significa droga y logo es tratado. La farmacología es una ciencia que se encarga de estudiar los fármacos en sus diferentes aspectos: su origen o de dónde proviene, su síntesis o preparación, su origen, si es natural o no, y sus diferentes propiedades, tanto físicas como químicas. ¿Mediante qué? Herramientas que le brinda la química orgánica, analítica y la aplicativa. Claro está que la farmacología va a estudiar las acciones y la capacidad que tiene el fármaco de moverse y situarse por todo el organismo, las diferentes formas de administración, uso, indicaciones terapéuticas e incluso las acciones nocivas que representen para el organismo. En la farmacología tenemos la farmacología clínica, que es la aplicación de todos estos conocimientos en el paciente. Ella va a estudiar la aplicación de agentes químicos que sean favorables para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o procesos fisiológicos indeseados. Aquí tenemos conceptos básicos como que es un medicamento, un excipiente y un fármaco. Un medicamento es aquella sustancia capaz de producir un efecto terapéutico, ya sea para prevenir, diagnosticar o tratar alguna enfermedad. Su estructura se encuentra formada por un excipiente y por un fármaco. Ahora, ¿qué es un excipiente? Un excipiente es aquella sustancia que va a acompañar el fármaco para mantener su estructura hasta llegar al órgano diana. Aquí es importante resaltar que el excipiente no va a producir una acción terapéutica, sino solo acción adversa. Los fármacos se definen como aquella sustancia capaz de producir un cambio biológico o principio activo, tanto positivo como negativo en el organismo mediante una acción química. Los fármacos tienen diversos orígenes, como el origen natural, el origen sintético y el origen semisintético. Los fármacos que tienen origen natural provienen tanto de productos vegetales como la droga y la belladona, de productos minerales como el hidróxido de aluminio y el bicarbonato de sodio, y de productos animal como el veneno, ya sea para la elaboración de antídotos como para las picaduras de serpiente. Otro de sus orígenes, como se lo mencioné, era el semisintético. Estos fármacos se elaboran con un producto natural al cual se le hacen leves modificaciones y así mejorarlo. Y el sintético son elaborados completamente en un laboratorio. Los fármacos pueden producir diferentes acciones en el organismo, como tenemos la acción de reemplazo, de estimulación, de depresión y la acción de irritación. Los fármacos que producen una acción de reemplazo van a sustituir una acción faltante en el organismo. La acción de estimulación es el aumento de la función celular, y la acción de depresión es totalmente lo contrario a la estimulación. Aquí es reducida la acción funcional de la célula. Por último, tenemos los fármacos que producen una acción de irritación. Esta acción de irritación va a haber una alteración violenta en el funcionamiento celular. Continuando con el tema de la farmacología, tenemos diversas áreas en las cuales ella se enfoca sus estudios. Uno de ellos es como tal el fármaco, tanto su origen, de dónde proviene, su síntesis, e incluso características, propiedades tanto químicas como físicas, y su presentación farmacológica. Sería el área de interés y el punto de partida. La segunda área de estudio de la farmacología es la relación y el efecto o acción que produce el fármaco en el organismo vivo. Es decir, que va a estudiar la acción desde lo molecular a celular hasta el organismo completo. Aquí hay dos tipos de acción: el que le hace el fármaco al organismo, que pertenece a la rama de la farmacodinámica, y lo que el organismo le hace el fármaco, perteneciente a la rama farmacocinética. Otra de sus áreas es la farmacología clínica. Ella se encuentra dirigida a determinar cuáles son los efectos de los fármacos en pacientes sanos como enfermos. La farmacoterapia, encaminada a utilizar medicamentos que sean con acción favorable para el organismo, ya sea para diagnosticar o tratar enfermedades. Y una de las áreas también importantes es la toxicología. Ella nos permite distinguir cuáles son
las acciones nocivas o adversas que puedan llegar a producir estos fármacos en el organismo. La última área de estudio es la farmacoepidemiología, y esta área es bastante grande. Esto implica determinar cuáles son las acciones nocivas o adversas como las acciones favorables, pero en una población en general. Ya casi finalizando, tenemos las ramas de la farmacología, y es que en ellas tenemos la farmacometría, que estudia la relación entre dosis y efecto, la farmacotecnia, es decir, la preparación y distribución de la droga, la farmacognóstica, su origen, síntesis, características, propiedades físicas y químicas del fármaco, y por último tenemos la farmacoterapia. Como se les había mencionado, esta se encuentra más que nada dirigida al empleo de medicamentos que produzcan una acción favorable para el organismo para tratar o prevenir alguna patología. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la farmacocinética. La farmacocinética es una de las ramas de la farmacología y esta se encarga del estudio del paso de la droga por el organismo en función del tiempo y la dosis administrada, en el cual ocurre una serie de procesos que se abrevia como ADME, que es absorción, distribución, el metabolismo y la excreción por último. Para que una droga pueda realizar su acción farmacológica en el sitio de acción es necesario que cumpla con los procesos de absorción. Y la absorción se define como el paso de la droga desde el área que se administró, ya sea por transporte o transferencia, hasta el torrente sanguíneo. Aquí hay factores que influyen, como es la vía de administración que se emplee, el grado de ionización y liposolubilidad que posee el fármaco. Otros factores, como las características de los fármacos, como grado de concentración, tamaño de las moléculas y envoltura protectora. Y por último tenemos área y tamaño de la superficie de absorción y el tiempo que se va a mantener el contacto de la droga con dicha superficie. Otro factor que puede influir en la absorción de los fármacos es la flora local o flora bacteriana. En la absorción debemos resaltar la absorción gastrointestinal, ya que la principal absorción de los medicamentos que son administrados por la vía oral son absorbidos en el tubo digestivo, específicamente en el intestino delgado. Aquí ocurren también factores que influyen, como el pH gástrico, la presencia de alimentos que pueden alterar la absorción del fármaco e incluso la misma flora bacteriana, pudiendo metabolizar alguna de las drogas. Pasando al segundo paso, la distribución. Una vez que el fármaco haya sufrido los procesos de absorción, pasa al torrente sanguíneo. Las moléculas del fármaco en parte se van a unir a las proteínas plasmáticas, a células como los eritrocitos o glóbulos rojos, pero parte de ella más que nada está disuelta en el plasma y la otra parte va a circular en forma de acción libre. Una vez que el fármaco pasa al torrente sanguíneo, él va a permitir la distribución hacia los tejidos y fluidos. La velocidad en que se distribuya y se expande en el organismo va a depender de las acciones físico-químicas del fármaco, las características de la membrana y la capacidad que tiene el fármaco en sí de unirse a proteínas plasmáticas. El segundo proceso es el metabolismo. El metabolismo, también conocido como biotransformación, es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. En este caso va a estar destinada a inhibir el proceso biológico del fármaco y su liposolubilidad. En el metabolismo, el mayor papel lo cumple el hígado por su amplio sistema enzimático y su tejido retículo endoplasmático liso. Pero no es el único. Los tejidos como del intestino, incluso de los pulmones y la sangre, poseen estos mismos sistemas, pero en un grado mucho menor. Pero aún así son capaces de metabolizar algunos fármacos. La función en sí del metabolismo es bloquear las moléculas de fármaco activas para así transformarlas en metabolitos, que serían ya las moléculas de fármaco inactivas, para una vez pasar al último proceso, que sería la excreción. La excreción es la eliminación del fármaco del organismo, tanto de las moléculas de fármaco que no fueron inalteradas, que se mantuvieron en la circulación en forma de acción libre, como las alteradas en metabolitos. Las vías de excreción tenemos la renal, que es la principal. De ella depende la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. Su otra vía de excreción es la fecal y biliar. La mayoría de los
medicamentos que son administrados por la vía oral son eliminados por las heces, siempre y cuando se mantengan en el tubo en el intestino como fármaco no reabsorbido. Y por último tenemos las vías de excreción pulmonar. El pulmón tiene una superficie bastante amplia de absorción como de excreción de anestésicos volátiles, pero en otros fármacos cumple un papel muchísimo menor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la farmacodinamia. La farmacodinamia es una de las ramas de la farmacología que se encarga de estudiar los efectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares, además de los factores de acción de los fármacos dentro del organismo. Aquí es importante saber que es un receptor. Un receptor va a ser el sitio de unión de las moléculas del fármaco donde va a ejercer una fuerza selectiva. Una vez que las moléculas del fármaco se unan a un receptor, esta se clasifica en receptor agonista y un receptor antagonista. El agonista es aquel fármaco que tiene la capacidad de unirse a un receptor y producir una respuesta a nivel celular. Este se clasifica en dos, el agonista parcial y el agonista total. Luego tenemos el receptor antagonista, capaz de unirse a un receptor agonista y bloquear su activación. Luego tenemos la unión tanto de las moléculas de fármaco como el receptor. Va a depender de la interacción de su estructura. Esta unión se va a dar por la unión covalente y la unión no covalente. La unión covalente es cuando dos átomos comparten electrones de la misma valencia. Por lo general, esta unión es irreversible y poco frecuente en farmacología. La unión no covalente ya es una interacción reversible tanto de las moléculas de fármaco como del receptor, y esta se debe a la unión iónica, unión de hidrógeno y la unión de Van der Waals. Los mecanismos de los fármacos es un conjunto de procesos que ocurre a nivel celular por interacción de la droga en el organismo. En la interacción medicamentosa tenemos tanto el sinergismo como el antagonismo. El sinergismo va a ser la acción potenciada de un fármaco por empleo de otra droga, es decir, aquí en un organismo se puede suministrar dos medicamentos en el cual el efecto va a ser mucho mayor que si se empleara uno solo. Y el antagonismo es totalmente lo contrario, aquí la acción disminuye por el empleo de otra droga. Ahora les voy a definir conceptos como antídoto, acumulación, intolerancia y tolerancia. Y por último, taquifilaxia. Bueno, un antídoto es aquella sustancia que es capaz de inhibir o bloquear una acción tóxica. Por lo general, los antídotos tenemos dos tipos, lo que son químicos y farmacológicos. Una acumulación se da cuando en el organismo es administrado más de un fármaco en un tiempo prolongado y el organismo no lo puede eliminar del todo y por ende ocurre dicha acumulación. Luego tenemos una intolerancia, que es una respuesta exagerada a una dosis ordinaria de alguna droga o fármaco. La tolerancia, que ya vendría siendo la resistencia que presenta el organismo a una dosis de una droga, y esta va a depender tanto de una mala absorción, una excreción rápida, una inactividad metabólica e incluso tolerancia celular, es decir, que las células del organismo se van a adaptar frente a esta droga. Por último tenemos la taquifilaxia. La taquifilaxia es la acción farmacológica cada vez de menor intensidad que produce un fármaco en el organismo. Bueno, ya sin más nada que decir, les recuerdo quedarse en casa. El coronavirus, como sabemos, no es un juego y ha cobrado muchas víctimas hasta los momentos. Y lo menos que queremos nosotros es que alguna de esas víctimas que lleve el coronavirus sea un familiar nuestro. Así que lo más sensato y lo mejor sería quedarse en casa y seguir la cuarentena. Pero si la situación en verdad lo amerita y necesita salir de casa, recuerda seguir las precauciones básicas como usar tapabocas, no tocarse los ojos, la nariz ni la boca y mantener el distanciamiento social.